La princesa Isa se sentó en silencio en su trono flotante, sus pequeñas manos agarrando el reposabrazos mientras escuchaba a otro. El gran salón del Palacio Saleri estaba lleno de nobles y embajadores de diferentes planetas se reunieron para la selección del matrimonio real. Debería haber sido un día importante, pero para Isa se sintió como un día largo y doloroso. Humillación. Pido disculpas a Su Alteza el imponente guerrero reptil antes. Ella dijo que su voz profunda resonaba a través de la cámara, sus escamas doradas brillaban. Bajo las luces brillantes su postura rígida con formalidad, pero debo declinar. La oferta de su linaje real es fuerte, pero simplemente eres demasiado pequeño, mi. La gente no aceptaría a una gobernante tan frágil. Isa apretó la mandíbula pero la mantuvo. Expresión neutral. Ella había escuchado las mismas palabras una y otra vez. Demasiado pequeño, demasiado débil, incapaz de gobernar. El pretendiente se inclinó y retrocedió susurros. Esparcido por la audiencia, el padre del emperador Asa se sentó a su lado en su trono masivo. Su estructura de 8 pies de altura irradiaba poder, su gruesa piel blindada. Mostrando la fuerza de su linaje guerrero, su rostro permaneció inalcanzable. Pero Asan sabía que estaba decepcionado. Este es el 7º rechazo de hoy. Uno de los asesores judiciales murmuró sin sorprender que otro respondiera que nadie quiere. Un pequeño diario de princesas necesita líderes fuertes. No. Suiza sintió la palabra Stein. Pero ella se negó a dejar que demostrara que había sido criada para ser una gobernante, para ser fuerte. No importa qué, pero ¿cómo podría probarse a sí misma cuando nadie le dio una oportunidad? El siguiente pretendiente, un noble con antebrazo de la especie Bear, adelantó. Su ojos de insecto la observaron con frío cálculo. Con respeto a Su Alteza. Mi gente valora el dominio físico. Un gobernante debe ser temible, no delicado. Otro rechazo. Las manos de Asa se apretaron en puños, murmuró el noble en el pasillo. De nuevo, algunos incluso sonriendo, ella sabía lo que estaban pensando, que nadie haría nunca. Acéptala. El emperador finalmente levantó la mano y el salón se quedó en silencio. Su voz profunda retumbó por la habitación. Parece que ninguna de las casas nobles. Creo que mi hija es digna. Su mirada recorrió a los alienígenas reunidos. Su expresión oscura. Muy bien, si los nobles varones nacidos en la galaxia son demasiado ciegos para ver potencial, extenderé la oferta más allá de las casas nobles, cualquier especie, cualquier clase, si la hay. Un hombre que esté dispuesto a casarse con mi hija, que dé un paso adelante. Los nobles. Jadee, esto era inaudito. Se suponía que un matrimonio real estaba entre las familias poderosas. No se abren a cualquiera por un momento. Nadie. Movido luego, desde el otro extremo de la sala, una voz habló. Lo haré con la cabeza vuelta mientras. Una sola figura dio un paso adelante. Él no era alto, él no estaba cubierto de escamas, piel o armadura, no tenía ojos brillantes, ni tiburón navaja. Garras. Él era solo humano. Isa parpadeó sorprendida. Un humano. El hombre caminó hacia el trono, sus pasos confiado, pero no arrogante. Llevaba un simple ingeniero uniforme, su cabello castaño oscuro ligeramente desordenado, su piel con las débiles marcas de trabajos forzados. Su etiqueta con el nombre decía David Carter. Los nobles se rieron de un humano. Esto debe ser una broma ridícula. La princesa Akari casarse con un frágil criatura así, pero David no reaccionó al insulto. Sus ojos se quedaron enfocado en Asa, no con lástima, no con diversión, sino con algo más. Curiosidad. El emperador lo estudió con una expresión ilegible. Tú no eres guerrero, no noble. ¿Por qué te ofrecerías? David se encogió de hombros. Porque yo no veo un problema. Isa entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres con que David conoció su mirada a todos? Aquí sigues diciendo que eres demasiado pequeño, demasiado débil, pero por lo que he visto, eres agudo, escuchas, analizas y apuesto a que pensarías más que todos los tontos en esta habitación. Si te daban la oportunidad, él se cruzaba de brazos, así que sí, si nadie más quiere cásate contigo, lo haré. El pasillo se quedó en silencio. Isa lo miró atónita. Nadie había nunca le había hablado así antes, nadie la había visto como algo más. Princesa débil, y por primera vez en su vida sintió una chispa de espero. Que el silencio en el gran salón se prolongara durante lo que se sintió como una eternidad. Los nobles y los caballeros miraron a David con incredulidad, algunos murmurando entre ellos, otros riendo abiertamente. Humano, un simple ingeniero. La idea era absurda. El corazón de Isa latía con fuerza en su pecho. Ella esperaba que el rechazo fuera ridículo, incluso lástima, pero no, esto no es un paso humano. Hacia adelante, ofreciéndose casualmente como si fuera la decisión más fácil del mundo. La aguda mirada del emperador se asentó en David. ¿Entiendes lo que estás diciendo, humano? Su voz estaba profundamente llena con autoridad. Esto no es un juego. Si acepta, estará sujeto a la
Familia real de Salori, nuestras tradiciones, nuestras responsabilidades. ¿Realmente crees? Eres digno. David conoció la mirada del emperador sin inmutarse. No lo sé. Acerca de Werdi, pero sé una cosa. Miró a Isa y luego volvió a mirar al emperador. Ella merece algo mejor que un montón de cobardes que la juzgan solo por su tamaño. Los jadeos resonaron por la cámara. Nadie le había hablado tan abiertamente al emperador. Los nobles intercambiaron conmocionados miradas a la cara, una mezcla de ira y diversión. Uno de los pretendientes rechazados, el imponente guerrero reptil llamado Kibox, dio un paso adelante con sus escamas doradas brillando bajo las luces. Este es un insulto, gruñó sus afilados dientes. Le fue a un humano débil. Se atreve a párate donde los verdaderos guerreros han pisado. Se volvió hacia el emperador. Esto no puede ser permitido. La línea real debe permanecer fuerte. El emperador no respondió inmediatamente. En cambio, estudió a David. Su expresión ilegible. Finalmente habló. Humano, ¿qué? ¿Te llamas David Carter? Él respondió que no eres guerrero, no eres noble, no lo eres. El poder o la fuerza de nuestra especie, así que dime por qué debería siquiera considerarte. David respiró hondo. Porque la fuerza no se trata solo de músculos o tamaño. Lo entiendo, todos los hombres aquí son más grandes, más fuertes y probablemente entrenados en combate. Pero he visto lo suficiente como para saber que la fuerza bruta no lo es todo, a veces lo más fuerte. Un líder no puede tener un cuerpo poderoso, sino una mente aguda. El noble se burló de Koch. Atrapado. ¿Y qué sabes del liderazgo humano? No eres más que un mecánico. David sonreí. Sí, arreglo cosas, eso también significa que resuelvo problemas. ¿Qué crees? La fuerza es lo único que importa. Dime, Criox, ¿qué sucede cuando una guerra es? No luchaste con espadas, sino con estrategia. Cuando tu enemigo te supera en lugar de golpeándote. Koch gruñó, pero no respondió. David se volvió hacia el emperador. No conozco mucho sobre tus tradiciones, pero sé que la princesa Isa ha sido juzgada injustamente. No la veo débil. Veo a alguien que ha sido ignorado, alguien que probablemente podría ser un mejor gobernante que la mitad de la gente aquí si solo le dio la oportunidad. Miró a Isa, así que sí, si ella está dispuesta a darme una oportunidad que tomaré. Isa no sabía qué decir. Nadie la había defendido como ella. Esto antes de que ella hubiera pasado toda su vida siendo vista como una decepción, una débil. Link en la línea real, sin embargo, aquí había un humano completamente inesperado. Defendiéndola frente a toda la corte. El emperador se recostó en su trono profundamente. Pensando. ¿Qué hablas? Audazmente, para alguien tan pequeño. David se rió entre dientes. Me han dicho que antes de que la sala permaneciera tensa, los nobles estaban claramente disgustados y Asa pudo ver que su padre todavía estaba considerando su decisión. Sabía que él valoraba la fuerza por encima de todo. Y David, según los estándares de Akari, finalmente el emperador no fue fuerte. Exhalado. Muy bien, si deseas estar entre guerreros, debes demostrar tu valía. David levantó una ceja. Pruébame a mí mismo. Como los labios del emperador se curvaron en un saber. Sonríe a los juicios de los guerreros. Murmullos de aprobación se extienden a través de los nobles. KX Gran Gis. Dientes afilados brillando. Una prueba de ajuste. Si el humano sobrevive quizás no sea tan débil como parece. El corazón de Isa se hundió. Las pruebas guerreras fueron brutales. Fueron diseñado para probar la resistencia de la fuerza y las habilidades de combate, cosas en las que los humanos no sobresalían. En comparación con las especies más grandes y fuertes de la galaxia, David, sin embargo, solo asintió bien cuando ¿empezamos? El emperador se rió entre dientes. Mañana. Isa miró a David preocupado, llenando su pecho. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. David se volvió hacia ella y sonrió. Sí, lo hago. Su voz era tranquila y constante. Porque te mereces al menos una persona en tu esquina. Isa sintió algo extraño dentro de ella, por lo que la primera vez en su vida que alguien luchaba por ella, no por el poder político, no por estatus, sino simplemente porque creían en ella y ella no estaba segura de cómo. Para sentirlo, Isa se sentó en su habitación privada mirando por el enorme cristal ventana que daba a la ciudad. Debajo de las brillantes torres de la capital salarial extendían hacia el cielo sus superficies metálicas reflejando el infinito. Estrellas arriba. Debería haber sido una hermosa vista, pero su mente estaba en otros lugares. David el humano había aceptado las pruebas guerreras sin vacilación. ¿Se dio cuenta siquiera de lo que estaba entrando? Los juicios fueron brutales. Diseñado para poner a prueba la fuerza y la resistencia de los guerreros Alur, incluso algunos de su propia gente les falló. ¿Cómo podría un humano, una especie mucho más pequeña y físicamente más débil de lo que la mayoría esperaba, sobrevivir? Suspiró y se alejó de la ventana. Paseando por la habitación. Ella había pasado toda su vida siendo juzgada
Otros le dijeron que no era lo suficientemente fuerte como para que nunca fuera una verdadera líder. Y ahora alguien estaba dispuesto a luchar por ella, alguien que no tenía motivos para llamar a la puerta. En la puerta la sacó de sus pensamientos, entra por la puerta, se abrió y ella. El principal asesor de su padre, Bran, entró en su figura alta y delgada, se movió con la gracia de un guerrero experimentado, sus ojos oscuros y legible. Princesa Isa, he venido a discutir el humano. Ella se cruzó de brazos. ¿Qué pasa con él? Bean la estudió cuidadosamente. Tu padre le está permitiendo asumir las pruebas de guerrero, pero tú y yo. Ambos saben que él no lo sobrevivirá. El humano no es como nosotros, él es débil. Isa frunció el ceño. Él no es débil. Vi levantó una ceja. Él es más pequeño que Enie, más lento que el Cari, carece de las armas naturales de la corona. ¿Cómo llamas? Que si no era debilidad, ella dudaba, sabía que David no era fuerte en el sentido tradicional, pero algo sobre la forma en que se comportaba, la forma en que hablaba le decía que no era alguien que se rindió fácilmente al lado de Bran. Princesa, y comprende que puede sentir gratitud hacia él, pero esto no es un juego. Si él falla, tu padre lo usará como prueba de que tú y los extraños sois. Indigno dio un paso más cerca, convencer al humano de irse antes de que sea demasiado tarde. Isa apretó los puños. ¿Crees que debería dejarlo huir como un cobarde yo? ¿Crees que debería salvarlo de una derrota segura? Ella negó con la cabeza. No, si él quiere para luchar, no lo detendré. Bean exhaló decepción parpadeando en sus ojos. Entonces espero por el bien de ambos que sobreviva. Se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró deslizándose detrás de él. Isa se quedó allí un largo momento antes de hacer su decisión. Ella necesitaba ver a David. Ella lo encontró en el salón de entrenamiento del palacio. David se paró cerca de un conjunto de muñecos de combate, ajustando algo en un pequeño dispositivo atado a su muñeca. Estaba solo, vestido con un sencillo uniforme de entrenamiento. Su expresión se centró. No deberías estar aquí, dijo Nisa, entrando en la habitación. David levantó la vista y sonrió y se perdió de entrenar, ni una oportunidad. Ella caminó hacia él cruzando. ¿Sabes siquiera a qué te enfrentas? David se encogió de hombros. No realmente, pero eso nunca me detuvo antes. Es ayudante. No entiendes las pruebas del guerrero. No se trata solo de luchar, se trata de sobrevivir. Te enfrentarás a criaturas más grande y más fuerte que tú. No hay reglas, no hay piedad. David asintió con la cabeza. Áspera. Ella entrecerró los ojos. Estás tomando esto demasiado a la ligera. Él se rió entre dientes. Yo soy tomándolo exactamente tan en serio como necesito. Tocó el dispositivo en su muñeca y apareció una pequeña pantalla holográfica. Mira esto, es un rastreador de movimiento que me ayuda. Reacciona más rápido en combate. Ella frunció el ceño. Eso no está permitido. Las pruebas. Sí, yo pensé que desactivó el dispositivo, pero está bien, no necesito dispositivos para ganar. Isa lo miró fijamente. Entonces, ¿qué has hecho? David sonrió. Un cerebro, una buena estrategia. Siempre vence a la fuerza bruta. Ella lo estudió cuidadosamente. Él no tenía miedo, o si lo estaba. Lo escondió bien. Había algo en él, algo diferente de todos los guerreros que había conocido antes. Para él, la primera vez que se permitió tener esperanzas, tal vez, solo tal vez, él tuvo la oportunidad de. La gran arena del Palacio Sari se llenó de espectadores, nobles guerreros y funcionarios de diferentes especies se habían reunido para presenciar las pruebas guerreras en el aire. Zumbaba de emoción mientras la multitud esperaba ansiosamente la prueba que determinaría si el David Carter humano era digno de estar de pie entre los guerreros. La princesa Asa se sentó en el trono real. Caja al lado de su padre, el emperador KX, trató de mantener la cara tranquila, pero adentro le preocupaba que las pruebas guerreras fueran brutales que cada retador tenía que pasar. 3 pruebas: fuerza, resistencia y combate. Estas pruebas fueron diseñadas para guerreros Alur, no para un humano que nunca se había entrenado en sus caminos. David se puso de pie en el centro de la arena, luciendo relajado a pesar de los muchos ojos puestos en él. Él estiró los brazos, rodando los hombros como si acabara de despertarse de una siesta. Los nobles se burlaron de su actitud casual. Ni siquiera parece preparado. Uno de ellos murmuró que no duraría 5 minutos, otro dijo que Isa la apretó puños. Ella quería creer en David, pero incluso ella no estaba segura de si él podría aprobar un. Sonó una bocina fuerte y comenzó la primera prueba de una fuerza a la que David fue llevado. Un enorme pilar de piedra tenía 3 veces su altura y estaba hecho de densos piedra Sari, conocida por su gran peso. El desafío era simple: mover el pilar. Los guerreros Ser de 5 pies hacia adelante usaron su fuerza superior para empujarlo, demostrando su poder. Criox, el guerrero de escamas doradas que había fregado a David antes, sonrió desde el costado. Esto terminará rápidamente.
David examinó el pilar. Luego caminó alrededor de él, colocó ambas manos contra la superficie rugosa y empujó. No pasó nada, lo intentó de nuevo. Apretando los dientes, pero el pilar no se movió. La multitud se rió, pero luego David hizo algo inesperado, dio un paso atrás, sacó un pequeño cilindro metálico de su cinturón y presionó un botón. El dispositivo se desplegó en un sistema de palanca compacto. Él lo metió debajo del pilar y lo usó como punto de apoyo con un movimiento preciso que cambió su peso y tiró del pilar. Movió la risa, se detuvo lentamente centímetro a centímetro. David usó la herramienta y su propio peso corporal para empujar el pilar hacia adelante. No fue fuerza bruta, sino inteligencia, ingenio humano en acción cuando finalmente se cruzó el pilar. La distancia requerida. Los jueces intercambiaron miradas. Técnicamente él tenía completado el desafío. El emperador miró en silencio su rostro. La fuerza no roja no se trata solo de músculos. David dijo que retroceder se trata de. Sin embargo, sabiendo cómo usar lo que tienes, Isa se encontró sonriendo a los nobles. No nos agradó la prueba 2 de resistencia que tomó el segundo desafío. Lugar en un pozo profundo lleno de arena movediza. El objetivo era simple: sobrevivir adentro. Durante 10 minutos, mientras el campo de gravedad del pozo aumentaba en intensidad, los guerreros confiaron en sus estructura muscular densa para resistir el tirón, pero los humanos eran mucho más livianos cuando David entró al pozo. El suelo debajo de él cambió, la gravedad arcial aumentó presionándolo. Bajó las rodillas ligeramente flexionadas, pero permaneció de pie a los 3 minutos sudando. Goteaba de su frente. A los 5 minutos cayó de rodillas. La multitud murmuró, esperando a que se derrumbara, pero luego David ajustó su postura extendiendo su peso de manera más uniforme. En lugar de resistir la gravedad, se dejó fluir con él. Arena cambiante adaptándose a su movimiento, no estaba luchando contra la prueba que estaba usando. Cuando el cronómetro llegó a los 10 minutos, David se puso de pie respirando pesadamente, pero aún así firme salió del pozo desempolvando arena de su uniforme. Isa dejó escapar un suspiro que ella no había respirado. Se dio cuenta de que estaba sosteniendo a los nobles. Estaban en silencio, incluso Cox frunció el ceño. David sonrió. Eso fue divertido. Lo que sigue. Prueba 3. Combate. La prueba final fue lo que todos había estado esperando: un combate cuerpo a cuerpo. David tuvo que enfrentarse al guerrero Aori en un duelo. El oponente fue elegido al azar, pero para sorpresa de nadie fue Kibox, el imponente guerrero reptil. Entró en la arena, sus escamas doradas brillando, sonrió mostrando dientes afilados. Tuviste suerte con las 2 primeras pruebas humanas, pero ahora no hay truco que salvar. Tú. David se encogió de hombros. Supongo que tendré que improvisar. Sonó la bocina. Criox se lanzó. Era demasiado rápido para que David bloqueara directamente al humano que apenas esquivaba rodando a un lado mientras las garras de KX brillaban en el aire. La multitud vitoreó. El guerrero que esperaba una victoria rápida, David, no intentó igualar a K-Box. En cambio, se centró en la evasión manteniéndose ligero de pies juzgando a cada uno. Ataque por los márgenes más pequeños. Cada vez que Coq lanzaba, David apenas estaba fuera de alcance. Frustrado, Criox rugió y cargó a toda velocidad, que era exactamente lo que David había estado esperando. La arena seguía zumbando con susurros. Nadie esperaba este resultado, no él. Nobles, no los guerreros y ciertamente no Criox, que todavía estaba en el suelo. Aturdido por su derrota, David se paró en el centro recuperando el aliento con el corazón golpeado, pero no por agotamiento, por emoción. Lo había hecho, había pasado. El emperador KX lo miró con ojos agudos y luego levantó su. La multitud se quedó en silencio de inmediato. Este humano ha demostrado ser él. El emperador declaró que su voz profunda resonó en toda la arena, no a través de la fuerza bruta, pero a través de la inteligencia y la habilidad. Aunque no es asalariado, se ha ganado su lugar. Entre nosotros. David parpadeó esperando. Eso significa que el emperador se volvió hacia su hija. La princesa Isa se adelantó. El aliento de Isa atrapado en su garganta, que había estado tan concentrada en las pruebas de David que casi había olvidado lo que todo esto significaba. Lentamente se puso de pie y caminó hacia el centro de la arena. La penetrante puerta del emperador se movió entre ella y David. Según nuestras tradiciones, un guerrero que pasa las pruebas puede reclamar su derecho a estar al lado de la realeza, pero este es un caso inusual en el que abandonó su princesa de armas. Isa, ¿aceptas a este humano como tu pareja elegida? Isa contuvo la respiración y miró a David. Estaba sudoroso, un poco magullado, pero aún así erguido. Él había hecho todo esto no por poder, no por estatus, sino por ella. Él había peleado cuando nadie más lo haría. Por primera vez en su vida alguien había. Se paró a su lado, enderezó los hombros y asintió con la cabeza. Sí, lo acepto.
La arena estalló en jadeos y murmullos, algunos nobles mintieron indignados, otros fueron. Simplemente sorprendido, David se rascó la nuca. «Guau, supongo que eso lo hace». Oficial sonrió Asa. «Espero que no te arrepientas». Ella sonrió. «Veremos». El emperador levantó una mano de nuevo silenciando a la multitud. «Entonces se decide, David Carter. Desde este día en adelante, eres reconocido como miembro honorario de la Casa Real». Un tambor profundo sonó, una señal de aceptación. David dejó escapar un suspiro. «Bueno, eso es algo que nunca esperé». Él. Secuelas. Más tarde esa noche, el palacio celebró un banquete en honor de David. El abuelo estaba lleno de comida, música y conversación. Muchos nobles todavía miraban disgustados, pero se guardaron sus opiniones para sí mismos. La palabra del emperador fue final. Se sentó junto a Isa en la mesa real, hurgando en un plato desconocido. «Así que, ¿qué es exactamente esta carne de calavera a la parrilla?» «Ismail, es un manjar». David se llevó una pelea cautelosa. No está mal, ya que se comieron a varios guerreros que se acercaron para saludarlo. Algunos eran respetuosos, otros escépticos, pero una cosa estaba clara: David se había ganado su atención. Kebo, todavía amamantando su orgullo magullado, se acercó a su mesa humana. Él refunfuñó. David miró hacia arriba. «Oh, hey, Criox, ¿qué tan cómodo es el piso?» El guerrero reptil gruñó, pero luego, a sorpresa de todos, se rió entre dientes. «No eres tan débil como pensé». Que cruzó su brazos. «Te estaré observando, humano, no me decepciones». David sonrió. «No lo haría». Sueña con eso. Cuando Criox dejó a Isa y se volvió hacia David, «Has causado una gran impresión». David se recostó en su silla. «Sí, esperemos que sea buena, Isa». «Lo estudié por un momento». «¿Por qué realmente hiciste esto, David? Apenas me conoces». Se encogió de hombros. «Porque vi a alguien siendo tratado injustamente y eso no me gusta». Ella bajó la vista a sus manos. «Nadie ha luchado por mí antes de que». David sonriera. «Supongo que soy el primero». Por primera vez en mucho tiempo, Asa sintió algo cálido dentro de su pecho. Tal vez, solo tal vez, ella ya no estaba sola. Las celebraciones duró hasta altas horas de la noche. Los pasillos del Palacio Ser se llenaron de risas, la música y el aroma de las comidas exóticas, pero no todos quedaron satisfechos con el resultado de las pruebas guerreras. En lo profundo del palacio, lejos del gran banquete, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. Varios nobles de alto rango y los guerreros se sentaron en una cámara con poca luz, sus expresiones sombrías. En el centro de la habitación estaba Bran, el principal asesor del emperador. Miró a su alrededor a los reunidos. Imagina sus ojos fríos. «Esto es inaceptable. Un noble y un humano de pie junto a la princesa es una vergüenza para nuestras tradiciones». Otro guerrero gruñó. «Él ganó las pruebas a través de trucos y engaños. Él no merece este honor». Cien levantó una mano silenciándolos. «Lo hecho está. El emperador hablado, pero eso no significa que debamos aceptarlo». La habitación se quedó en silencio. Brans. La voz era tranquila pero peligrosa. «El humano es una amenaza no solo porque es un extraño, sino porque le está cambiando las cosas. Si la gente comienza a creer que la inteligencia y la estrategia son iguales a la fuerza, será nuestra forma de vida». Interrogado se inclinó hacia adelante. «No podemos permitir que un noble entrecerrara los ojos». «¿Qué sugieres?» Que los labios de Bran se encrespen en una sonrisa delgada. «El momento en que un guerrero puede caer en batalla, un visitante puede desaparecer en la noche». El desvanecimiento humano aún no está sellado. Un pesado silencio llenó la habitación y luego lentamente uno por un lado, las figuras asintieron con la cabeza de acuerdo en que se tomó la decisión. David Carter lo haría. No vivir lo suficiente para disfrutar de su victoria. Una advertencia en la noche. David caminó por los pasillos del palacio disfrutando de la tranquilidad. El banquete había sido divertido, pero necesitaba un poco de aire fresco que tenía. Nunca había sido uno para grandes celebraciones. Mientras paseaba junto a las brillantes linternas de cristal que escuchó pasos detrás de él, se volvió para ver a Isa acercándose. «Te fuiste temprano», ella dijo, cruzando los brazos. «No es realmente un fiestero», David admitió. «Además, creo que he comido suficiente comida alienígena extraña por una noche». Isa sonrió. «Así que los estómagos humanos tienen límites». David se rió entre dientes. Al parecer caminaban uno al lado del otro, el silencio entre ellos cómodo, pero entonces la expresión de Isa se volvió seria. «David, debes tener cuidado». Levantó un ceja que suena siniestra. Ella dudó entonces de lado. «Allí hay muchos que no te aceptan. Las pruebas guerreras pueden haberte ganado un lugar aquí, pero eso no significa todos lo respetan». David se encogió de hombros. «Pensé que no a todos les gusta el cambio». Isa dejó de caminar. «Esto es más que disgusto. Hay gente que te ve como una amenaza y las amenazas se eliminan». David estudió su rostro. «¿Crees? Alguien podría venir detrás de mí». Ella asintió con la cabeza. «Sí, por un momento».
él se quedó en silencio y luego. Su sorpresa, él sonrió. Bien, eso es emocionante. Isa frunció el ceño. Esto no es una broma. David, sé que dijo, pero si alguien quiere deshacerse de mí, tendrá que hacerlo. Hazlo mejor que eso. Ella suspira. Eres imposible, y sin embargo aquí estamos. Isa tembló su cabeza, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa en sus labios. Solo prométeme que tendrás cuidado. David asintió, promesa pero profunda. Por dentro sabía una cosa con certeza, sus desafíos estaban lejos de terminar y esto. Tiempo no sería una prueba en la arena, sería una batalla por la supervivencia. El palacio estaba tranquilo por la noche, pero David nunca había sido de los que dormían fácilmente en lugares desconocidos después de la advertencia de Isa. Sus instintos le dijeron que se mantuviera alerta. Se sentó al borde de su cama, distraídamente, volteando un pequeño metal. Moneda entre los dedos. Alguien quería que se fuera, que mucho estaba claro. El único. La pregunta era cuándo atacarían. No tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta y... Fine suena demasiado silencioso para que el guerrero Aori se dé cuenta de que llegó a sus oídos el suave arroyo de una puerta abriéndose lentamente para evitar hacer ruido, el barajar de pasos. Cuidado. Y David, deliberado, no se movió, mantuvo la respiración firme, los ojos medio cerrados como si estuviera dormido. Su mente corrió una persona. No, los pasos son demasiado ligeros, al menos dos. Entonces. Movimiento. Una sombra se lanzó hacia el hoja en mano. David estalló en acción. Giró hacia un lado. La hoja apenas le faltaba la garganta. Su atacante era rápido. Pero esperaba que antes de que pudieran reaccionar, les agarró la muñeca y retorció el cuchillo y golpeó el suelo mientras la figura silbaba de dolor, pero él no estaba solo. El segundo atacante se lanzó desde un costado con el objetivo de noquear a David. Fuera de balance, en lugar de resistirse, David se dejó caer rodando con él. Impulso que pateó atrapando la segunda figura en las costillas que gruñeron. Tropezando hacia atrás en la light, David finalmente pudo distinguir a sus atacantes. Dos guerreros Killor vestidos con ropa oscura, sus rostros ocultos por máscaras. No está mal, murmuró limpiándose un pequeño corte en su brazo donde la cuchilla lo había rozado, pero realmente debería haber traído más gente. El primer atacante gruñó que no deberías haber venido aquí. David humano sonrió gracioso, solo estaba pensando lo mismo de ti. Los guerreros cargaron de nuevo la lucha por la supervivencia. David se había enfrentado a oponentes peligrosos antes de que combatientes brutales entrenaran soldados. Pero esto era diferente porque los AR eran más rápidos, más fuertes y entrenados para el combate. En desperdicio, ningún humano podría igualar si luchaba contra ellos de frente. Él no duraría largo, así que no lo hizo, sino que usó lo que los humanos hacían mejor. Adaptación. Cuando el primer guerrero LUN David Sid dio un paso en el último segundo. Usando la propia velocidad de su oponente contra él, el guerrero se estrelló contra la pared. Con un ruido sordo antes de que pudiera recuperarse, David agarró el cuchillo caído y lo sostuvo. Defensivamente, el segundo guerrero lo rodeó con cuidado, esta vez sin apresurarse. El inteligente David dijo que arrojando el cuchillo entre sus manos, te diste cuenta de que soy. No solo me quedaré aquí parado y dejaré que me mates. El guerrero te gruñó. No puedo ganar a David concedido, tal vez no, pero no necesito hacerlo antes de que el guerrero pueda reaccionar. David arrojó el cuchillo no a ellos, sino a la linterna de cristal brillante cerca. El techo, en el momento en que la hoja golpeó la linterna, explotó en una ráfaga de luz brillante. Luz y chispas. Los guerreros movieron momentáneamente sus sensibles ojos a Lori. David, cegado, no dudó en agarrar la silla más cercana y aplastarla. La cabeza del primer atacante, el guerrero, colapsó. El segundo se recuperó más rápido de lo que David esperaba. Rugieron y le propinaron una poderosa patada. Conectado, enviándolo tendido por el suelo. El dolor le atravesó las costillas, pero David apretó los dientes y se puso de pie, su visión borrosa por un segundo. Él podría decir un buen golpe más y habría terminado. El guerrero sonrió pensando. Tenía la ventaja. David exhaló tiempo para una última apuesta que fingió hacer. Tropezó actuando como si estuviera demasiado débil para seguir luchando. El guerrero mordió el anzuelo y cargó apuntando a un golpe final, pero David estaba esperando en el último segundo. Cayó al suelo evitando el golpe, agarró el cuchillo caído y golpeó él. Empuñadura en el templo del guerrero. Los ojos de Sar, duros y gruesos, retrocedieron. Mientras caían al suelo inconscientes, David se quedó allí por un momento respirando pesadamente con dolor en el costado. Su cabeza daba vueltas, pero estaba vivo, había ganado una verdad peligrosa antes de. Pudo recuperar la puerta reventada. Isa se quedó allí descascarada por dos guardias de palacio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a dos asesinos inconscientes, una linterna rota y David luciendo como si tuviera. Apenas sobrevivió a lo sucedido. Ella exigió pisar.
Dentro de David se limpió un chorrito de sangre de la frente. Tu suposición es tan buena como princesa mía, si dijera que alguien realmente no me quiere aquí, Isa. Expresión oscurecida, ella miró a los guerreros inconscientes. Estos no son solo cualquier luchador, son guardias de palacio. David frunció el ceño, así que de que alguien dentro del palacio los envió y la verdadera batalla apenas comenzaba. David se sentó en el borde del balcón del palacio mirando las lunas gemelas en el cielo. Le dolían las costillas por la pelea y todavía le palpitaba la cabeza, pero estaba vivo, eso era suficiente por ahora. Dentro Asa caminó de un lado a otro, su expresión tensa. Esto fue un ataque interno. Jack murmuró que significa que alguien cercano a mi padre está detrás. David se recostó mirando las estrellas. Sí, pensé que los asesinos no suelen entrar por la puerta principal. Isa le disparó una mirada aguda. ¿Te estás tomando esto a la ligera? Él se encogió de hombros. No realmente, pero si me estreso, me descuidaré. Prefiero mantener la calma. Ella suspiró y se sentó a su lado. No entiendes si los asesores más cercanos de mi padre son conspirando contra ti, también podrían estar conspirando contra mí. David se volvió hacia ella. Entonces descubrimos quién está moviendo los hilos, pensó Isa por un momento. Allí ¿es una persona que podría saber algo, un informante? Sonreí. Ahora estamos hablando, reuniéndonos en las sombras. Más tarde esa noche David y Asa escapé del palacio a través de un pasaje oculto. Los túneles subterráneos estaban fríos y la humedad los alejaba de los terrenos del palacio hacia el distrito inferior de la ciudad. Llegaron a un callejón oscuro donde una figura encapuchada esperaba que Isa pisara. Resina delantera. La figura bajó la capucha revelando el afilado reptil. Rasgos de auxiliar con profundas cicatrices en su rostro. Son los ojos de David. Así que este es el humano que causa todos los problemas. David Grant, encantado de conocerte también. Risen ignoró el comentario y se volvió hacia Isa. No. Deberías haber venido aquí. Isa se cruzó de brazos, y luego dime que necesito saber rápidamente. Resen. Dudé antes de decir que el ataque a tu mano fue ordenado por alguien dentro la corte real. Alguien poderoso. David levantó una ceja. No. Sorpresas, allí tiene un nombre. Resen vaciló de nuevo los ojos de Bkan. Isa. Ampliado, el asesor principal del emperador. David frunció el ceño. Sí, eso verifica él. El chico parecía sombrío. Resen asintió con la cabeza. Cree que eres una amenaza, no solo porque eres humano, sino porque representas el cambio. Si te quedas más lo harás. Cuestiona las viejas costumbres que David exhaló. Genial. Entonces, ¿cómo detenemos la voz de Ren? Se volvió sombrío. Y eso no será fácil. Bran tiene muchos aliados y controla el consejo interno del emperador. Dudó antes de agregar, y he escuchado susurros de algo peor, algo que está planeando en secreto. Isa se apoyó en lo que es. La expresión de Ren se oscureció. Un silencio de cupé cayó entre ellos. David suspiró. Por supuesto, porque el asesinato no fue suficiente. Isa apretó los puños. Tenemos que advertir a mi padre. Re se negó con la cabeza. Si vas a él sin pruebas, Bran volverá sospechas contra ti. En cambio, debes tener cuidado. David se frotó la barbilla. Y luego obtenemos pruebas. Algo innegable. Resen asintió con la cabeza. Que no será fácil. David sonrió. Nada es el plan de regreso al palacio. Lo haré. Paseó por sus aposentos. Profundamente en sus pensamientos. Necesitamos evidencia de que ella dijo algo que expondrá a Bkan. Antes de hacer su movimiento, David se estiró haciendo una mueca ante el dolor en sus costillas. Y no tenemos mucho tiempo. Isa de repente lo miró. Hay un cámara oculta en el salón del consejo. Es donde se guardan los registros secretos. David levantó una ceja. Déjame adivinar. Ve, tan pequeños secretos sucios están ahí. Isa asintió con la cabeza. Si podemos entrar y encontrar pruebas de su traición, podemos detenerlo. Antes de hacer su movimiento, David sonrió, irrumpiendo en una cámara altamente segura. Suena divertido. Isa sonrió. Espero que estés listo, humano, porque si nos ponemos atrapado no tendremos una segunda oportunidad. David crujió los nudillos. Hagamos esto. Mientras se preparaban para su misión más peligrosa, una cosa estaba clara. Esta sería su última apuesta. El palacio estaba en silencio, los grandes salones iluminados por brillantes faroles de cristal. David y Asa se movieron con cuidado por los pasillos, manteniéndose cerca de las paredes. La sala del consejo estaba fuertemente custodiada, pero habían planeado bien su acercamiento. David miró a Asa. ¿Estás seguro de que esta cámara secreta existe? Ella asintió. Solo lo he visto una vez, pero sé dónde está. Si Bran está ocultando algo, estarán allí. Llegaron a las grandes puertas dobles del salón del consejo 2. Los guardias vigilaron a Isa y le hicieron un gesto a David para que esperara mientras ella se adelantaba. El emperador ha solicitado mi presencia. Ella dijo firmemente que Onear dudó ante esto.
Ora Isa se cruzó de brazos. ¿Estás cuestionando la orden real de los guardias? Intercambió miradas y luego se hizo a un lado. David la siguió adentro. Manteniendo sus pasos en silencio, la cámara era vasta, bordeada de imponentes pilares y tapices antiguos. En el otro extremo estaba el trono del emperador, pero su objetivo era escondida detrás de las paredes. Isa lo condujo a un panel lateral presionando su mano contra él. La piedra lisa Afatache resonó y la pared se abrió revelando un pasaje oscuro que David silbó. Fancy Isa lo metió adentro cerrando la pared detrás de ellos. Vamos, no tenemos mucho tiempo. La verdad reveló que la cámara oculta era más pequeña de lo que David esperaba. Pero lleno de estantes de pergaminos y tabletas de datos, en el centro había un gran mesa cubierta de documentos. Isa escaneó rápidamente los archivos que necesitamos como prueba de la cupé. David agarró una tableta y se desplazó por su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par y creo que encontré algo. Isa se inclinó sobre su hombro. La pantalla mostraba una serie de reuniones secretas, listas de nobles y guerreros leales a Abkan más. Es importante destacar que había planes detallados para derrocar al emperador. Ella apretó los puños. Esto es la prueba que necesitamos. Antes de que pudieran celebrar, una voz resonó detrás de ellos y me preguntaba cuándo vendrías. David giró alrededor de su corazón palpitante. Bran se paró. La puerta. La última batalla. Bran dio un paso adelante, sus fríos ojos clavados en Dea. Debería haber sabido que no te sentarías en silencio mientras moldeábamos el futuro. David sonrió. Sí, ella no es buena para sentarse en silencio. Vikan lo ignoró. El imperio Fiyari se ha fortalecido debido a sus tradiciones. Tu padre es débil, él permite que extraños como este humano interrumpan nuestras formas. Isa lo miró fijamente. Lo llamas tradición, pero esto es traición. Vikan esperaba que vieras la razón. Pero ahora veo que estás tan ciego como tu padre. Señaló hacia las sombras. Varios guerreros blindados salieron con armas dibujadas al lado de David. ¿Por qué? Siempre así. Isa desenvainó su espada. Porque gente como Vean no sabe cuándo. Para abandonar. El primer guerrero lanzado contra David esquivó agarrando una silla cercana y estrellándolo contra el atacante. Otro le lanzó una espada, pero él se agachó justo a tiempo con Isa precisión, desviando ataques y devolviendo el golpe con velocidad con la que luchó. La habilidad de un verdadero guerrero, forzando a dos oponentes a retroceder mientras David luchaba. Con lo que tenía de cerebro y pura terquedad agarró una espada caída y bloqueó un golpe apenas, evitando un segundo golpe. Bian miraba con frialdad. Diversión, estás retrasando lo inevitable. David sonrió. Eso es una especie de lo mío. Justo cuando otro guerrero se movió para golpear las puertas y abrir el palacio. Guardias irrumpieron liderados por el emperador. Emperador KX mismo, justicia y victoria. Brans cara torcida de ira. La voz del emperador era lo suficientemente aguda. Los guardias rodearon a los traidores. Los guerreros de Bran vacilaron y luego dejaron caer lentamente su armas, que sabían que no había escapatoria. Isa dio un paso adelante sosteniendo los datos. Tableta, esta es toda la prueba que necesitamos. Tulix tomó su expresión oscura como leyó el contenido. Se volvió hacia Bran. Has traicionado tu imperio, lo harás. Respuesta por esto. Bran apretó los puños pero no dijo nada. Sabía que había terminado él. Los guardias lo arrastraron junto con los otros conspiradores. David exhaló finalmente. Relajarse bien, eso fue divertido. Isa lo miró divertido. Él sonrió. Oye, sobreviví, llamo que una victoria. Ella negó con la cabeza, pero sonrió. Tú eres imposible. El emperador se acercó a ellos. David Carter dijo esta noche que tienes. No solo has demostrado ser un guerrero, sino un defensor de este imperio. David se rascó la espalda de su cabeza. Es solo haciendo mi trabajo. La habitación se llenó de murmullos, pero nadie se atrevió a objetar. David se rió entre dientes. Supongo que ahora soy de la realeza. Isa se cruzó de brazos. Intenta no hacerlo. Avergonzarnos. David sonrió sin promesas mientras el palacio volvía a ordenar uno. Lo cierto era que David Carter no solo había ganado la pelea, sino también un lugar en el corazón del Salario Imperio, y por primera vez la galaxia vería lo que sucedió cuando un humano estaba al lado de una princesa.